Bueno, Walter, un gusto estar contigo compartiendo esta tarde, este momento que nos has brindado para Periodismo en tus manos. Muy contento que nos hayas podido recibir y bueno, para nosotros es un placer sentarnos a poder charlar contigo y compartir un rato, que nos cuentes de tu carrera, hablar de tu música, hablar de lo que significa tu nombre para lo que es la música del Uruguay. Un gusto estar contigo. Bueno, por favor, un gusto. Bueno, quisiera comenzar a hablar un poco de lo que es tu música, de lo que representa para el canto popular uruguayo, si se podría decir así. ¿Cómo podrías definir vos lo que es tu música o lo que haces? Yo normalmente siempre la definición que uso, o el término con el cual yo me siento más cómodo, es que, valga la redundancia, que lo que me siento es un continuador de una línea de canción uruguaya que han recorrido fundamentalmente mis dos maestros principales, que son Dino y Eduardo Arnoyanz, y que es una corriente donde hay también otra gente, que son otros maestros para mí, como Cabrera, como Jorge Galemire, como Jaime Ross mismo. Es un tipo de canción más bien urbana, que toma elementos que vienen geográficamente, digamos, de afuera, toma elementos del rock, del pop, del blues, y lo fusiona con cosas más locales, ¿no? ¿Cuándo te empezás a relacionar vos con esa música? Y mira, yo cuando tenía unos 12 años por ahí, fundamentalmente lo que escuchaba era, bueno, Enfermedad Total con los Beatles. Después empecé a escuchar lo que se llama o se llamaba el rock progresivo, Jethro Tull, Pink Floyd, Zeppelin, etc. Y un poquito después yo descubro, a través de la radio fundamentalmente, que había alguna gente, por ejemplo mencioné a Dino, estaba Eduardo, Mateo también, que estaba haciendo ese tipo de canción. Una canción, bueno, cantada en castellano, y que, lo que decía, ¿no? Tomaba elementos del rock, de la música beat, que se llamaba los 60, y lo fusionaba con cosas más de acá, más de la región. Algunos tomaban cosas sobre todo del candombe, otros, como en el caso de Dino, también metían el tema de la milonga. Y bueno, como que yo me empecé a enroscar un poco con eso, como oyente, naturalmente, ¿no? ¿Qué lugar tenía en aquel entonces la música, ese tipo de música acá en el Uruguay o la radiofonía, por ejemplo? Y muy poco, porque no nos olvidemos, estamos hablando de plena dictadura, ¿no? Entonces la música uruguaya no estaba muy presente en los medios, y mucho menos ese tipo de música. Había algunos espacios, increíblemente, yo siempre lo menciono porque es una cosa que es bastante contradictoria. En la radio del Sodre, es decir, la radio estatal oficial, la radio estatal de un estado que estaba gobernado por un régimen cívico-militar, como todos sabemos, increíblemente era un lugar donde había algunos espacios donde se pasaba ese tipo de música. Naturalmente no podían pasar las cosas que directamente estaban prohibidas, ¿no? Cita Rosa, Los Olimareños, Biglietti, etc. Incluso algunas cosas digamos, del viejo rock uruguayo que venía de los 60, que también estaban prohibidas. Había cosas de Siglo o de Días de Blues que a mí me gustaban mucho también. Algunas de esas canciones no se podían pasar. Pero increíblemente había algunos programas en la X26 en aquel momento, en el Sodre, y también algunas cosas que se escuchaban en otras radios, pero pasos puntuales, ¿no? En la X30, en Radio Centenario, y ya después, un tiempo después, pero ya estamos hablando ya de principios de los 80,
aparece la primera radio en FM que empieza a pasar música en castellano y música uruguaya, que era Emisora del Palacio. Cuando decidís meterte en la música y empezar ese camino, ¿tuviste claro un objetivo de a qué cantarle o a qué dirigirte cuando escribís, cuando haces tus letras y todo eso? ¿O son cosas que van surgiendo a medida que va pasando el tiempo? No. Normalmente la creación no es premeditada, es decir, yo voy a hacer tal cosa y tal otra. Empezás a buscar y bueno, naturalmente empezaron a aparecer esas influencias, ¿no? Pero no como una cuestión premeditada. En realidad, mi sueño adolescente era, como de cualquier gurí, ¿no? Ser, no voy a decir estrella de rock, pero sí una cosa más por ese lado. Pero digo, viviendo toda la etapa que viviste vos, ¿tenías esa cosa fermental de decir tengo que salir a decir cosas o a demostrar de que existe cierta rebeldía después por todo lo que pasamos y tantos años de silencio? Sí, pero ya te digo, no en forma premeditada, son cosas que van surgiendo naturalmente, ¿viste? Son cosas, lo mismo lo del tema de rescatar o de fusionar con la milonga, o en mi caso también con algunas cosas del tango contemporáneo, eso no fue que yo dije en forma intelectual, digamos, pensada, yo tengo que hacer este tipo de música porque yo soy uruguayo y no sé qué. Fue una cosa que surgió naturalmente. Incluso hay una letra de una canción que se llama Intravenoso, donde yo de alguna manera describo cuál es mi relación, por ejemplo, con el universo del tango. Y yo cuando era adolescente yo odiaba el tango, era la música que escuchaba mi vieja, Radio Clarín, qué sé yo. Y después te vas dando cuenta, pero va surgiendo naturalmente, que esa música y esa manera de ver el mundo la tenés muy metida adentro. Claro, que por eso la canción se llama Intravenoso, ¿no? Porque es una cosa que te la enchufaron, por más que vos no quieras, está presente ahí. Y si uno es medianamente honesto, ese tipo de sonoridades, ese tipo de, como yo digo, de manera de ver el mundo, termina saliendo. De la misma manera que, en la medida que yo nací en Montevideo, me crié en Montevideo, viví toda la vida en Montevideo, es natural que a la hora de ponerte a escribir, por ejemplo, la ciudad aparezca, o el barrio. Tenés la particularidad que tocas varios instrumentos. A la hora de componer, ¿trabajás primero la letra o te volcás a la música y a partir de ahí sale algo? Depende. No hay una fórmula única. No. Fórmula, ni tiempo, ni las cosas surgen. No. A veces sí sale la letra primero, a veces hay una música primero. Pero lo más habitual es que aparezcan las dos cosas simultáneamente. A su vez, yo, sobre todo en los últimos años, lo que he hecho mucho es trabajar con otros compositores. Entonces, en ese caso, yo me reservo escribir las letras y le cedo la música a otros colegas. Y ahí a veces pasa que yo les pido a ellos. Hablo de Dino, de Tabaré Rivero, de Alejandro Ferradas, alguna cosa que llega más con el Darno, con Galemire. En los últimos años pudimos componer unas cuantas cosas con Gale hasta que aquel se fue, desgraciadamente. Y a veces pasa que ellos me dan melodías y yo escribo la letra de arriba, o al revés, yo ya tengo una letra terminada y se la doy a alguien de los que nombré, che, tenés ganas de ponerme música, porque yo de repente es una letra que yo no le encuentro la música y me gusta mucho componer con otra gente. ¿Te pasa de descartar letras o de guardarlas para tenerlas por la duda o para más adelante? Sí, descartar jamás. Guardar. Tirar no tiro nada. Sí,
de decir, bueno, esto tal cual está ahora No sirve. no funciona. Pero de repente hay una frase o la idea simplemente ¿Qué ha pasado? Volver para atrás a buscar. Sí, claro, sí. Desde hace un tiempo, ya te cambio de tema un poco, Dale. estás en la radio, haciendo barrio virtual. Sí. ¿Cómo llegaste y cómo está siendo tu experiencia en Emisora del Sur? Mirá, en realidad el tema de hacer radio, yo siempre fui muy fanático de la radio. Como te comentaba al principio, Sí. ¿viste? Yo he aprendido mucho escuchando radio. Y era como una asignatura pendiente, un sueño que yo tenía en algún momento hacer radio. Y tenía toda una idea en la cabeza, el nombre, que bueno, el nombre es el nombre de una canción y un disco mío, o sea, tampoco fui muy incómodo. Pero ya tenía toda la idea en la cabeza, tenía hasta la cortina hecha. Y en determinado momento me enteré que iba a haber algunos cambios. Yo ya había hablado con el que había sido el coordinador anterior de Emisora del Sur, que era Julio Corrales, le había comentado la idea y él me dijo, mirá, si en algún momento veo que surgen espacios, te aviso. Pero bueno, quedó por esa. Y en el 2015, fines del 2015, yo me enteré que iba a haber algunos cambios en la radio. Entonces hablé con Gerardo Caballero, que es quien desde ese momento pasó a estar como coordinador de contenidos de RNU. Y bueno, lo mismo. Dije, che, los dos son gente amiga, me han entrevistado muchas veces. Entonces le dije lo mismo, Gerardo, mirá, yo tengo esta idea. Dice, mirá, sabés que justamente va a haber cambios, se van a abrir espacios. Dice, ¿vos te animás a escribirme un poco la idea del proyecto? Sí, claro, le escribí. A los 15 días, me dice, che, ¿sabes qué? Está interesante. ¿Te animás a grabar un pequeño piloto? Y está, le mandé un piloto con una idea que al final terminó siendo el primer programa que salió al aire de Barrio Virtual. Y bueno, lo aprobaron y en mayo del 2016 empecé a salir al aire con el programa. Así que ya van 2 años y pico. Todos los jueves, y la verdad que es súper contento, es una cosa que me gusta mucho. Me da laburo porque realmente es una hora semanal, pero para esa hora laburo pila, pero lo disfruto enormemente. Realmente me gusta mucho hacerlo. Y es un laburo creativo distinto al de componer canciones o al de hacer discos o al de hacer recitales, pero tiene su cosa en común, digamos, ¿no? Me gusta mucho. ¿Y cómo es ese tema de apostar a la cultura o a un programa de contenido cultural bastante importante en tiempos de tanta rapidez, tanta velocidad de los contenidos, o muchas veces carente justamente de contenido, carente de contenido, valga la redundancia? Sí, bueno, creo que es fundamental la visión que hay en Emisora del Sur y en las radios públicas de apostar a una cosa que digo, yo pienso que el programa mío, y no solo el programa mío, sino otros programas que hay en la radiodifusión nacional, seguramente no serían posibles de repente en un medio privado, ¿viste? Es decir, te podés dar el lujo voy a poner un solo ejemplo de un programa, ya voy en el programa 115. Un programa que yo lo dediqué a leer poesía de Ida Vitale. Entonces es muy difícil que en otro lado te banquen o que aparezcan avisadores o qué sé yo. Fue todo un programa dedicado a leer poesía de Ida Vitale, gran maestra, mezclada con músicas diversas. Ahora, tampoco es que la dirección de Radiodifusión Nacional está apostando a algo que no escucha a nadie, porque realmente
no es que seamos súper masivos ni que estemos compitiendo en el rating con los grandes medios, pero hay un público y lo sentís porque se comunican, porque te escriben, porque te llaman por teléfono, porque te proponen cosas. A mí me tienen muy sorprendido, realmente, porque vos a veces decís, se machaca tanto eso de que, bueno, no las escucha nadie, y no es así. Y una cosa que me ha sorprendido mucho es la cantidad de gente que nos escucha, por ejemplo, desde la Argentina, y que te dicen, che, ¿sabés que acá no hay de esto? Claro. Y la verdad es que es una satisfacción enorme. Así que bueno. Estando justamente dentro de una radio y haciendo música tantos años, ¿cuál es la visión que tenés vos hoy en la actualidad de la música uruguaya? De la música uruguaya, y bueno, no sé, a ver, siempre hay como pequeñas modas o pequeñas explosiones que se van dando. En su momento fue aquella explosión de la neo música tropical con ¿cómo se llama? Chocolate, no sé qué, mayonesa, coso. Después hubo una gran explosión del rock nacional, con toda la cuestión del pilsen rock, bandas que explotaron mucho, como la Puerca, No Te Va a Gustar, el cuarteto que viene de muchísimo antes, y en este momento no sé qué es lo que está como en boga, digamos. Yo siento que la música uruguaya, la gran fortaleza que tiene es justamente su gran diversidad de propuestas, ¿no? Y eso es una cosa que la hace bastante única. A veces está más en la palestra de determinado estilo o tal otro, pero eso me parece que está muy bueno. Creo que se ha avanzado mucho a nivel técnico, se graba mucho mejor, los discos suenan mucho mejor, los instrumentistas, hoy se toca mejor. Y por otro lado, yo siento a veces que a mí personalmente como oyente, a veces lo que me faltan son compositores que me despeinen. Me falta que aparezca un Fernando Cabrera, un Rubén Rada. ¿Será que cuesta más cantarle algo o componerle algo? O sea, los tiempos quizás a veces de calma son más complicados para no sé, también una de las cosas que pasa es que hay una sobreabundancia impresionante de producción. Entonces, claro, es razonable que me viene un poco para atrás, ¿no? Cuando yo empecé en esto, hace ya unos 30 años más o menos, salían por año 15 discos, 20, en un muy buen año salían 25 discos de música uruguaya. En los últimos premios Graffiti se presentaron 300. Como se acortó la brecha tecnológica porque es mucho más fácil grabar, vos con una computadora doméstica y una tarjeta de sonido más o menos, podés grabar en tu casa. Entonces, sobre todo la gente joven produce mucho. Entonces, bueno, creo que a veces, no es que yo estoy proponiendo que haya filtro, ¿viste? Pero a veces hay tanta cosa, ¿viste? Y se produce tanto que creo que es difícil también, sobre todo para la gente joven, tiene mucha más facilidad para producir y para mostrar sus cosas, pero mucha mayor dificultad para que esa producción encuentre su lugar. Cada vez es más difícil estar simplemente informado de lo que está pasando, ¿no? Entonces, bueno, capaz que yo digo, a mí me faltan compositores. En realidad capaz que ni siquiera... No con ellos. Claro, seguro. Hay cosas de gente nueva que me gustan muchísimo y trato de difundirlos en el programa de radio o en las redes. Siempre trato de mostrar, che, escuché este disco de fulanita o de menganito o de la banda tal, que me parece que está bueno. Trato de interactuar. Yo soy un tipo muy agradecido. Gente de generaciones anteriores a la mía fueron muy generosos conmigo,
Darno, Dino, Galemire. Entonces trato de hacer eso, no porque yo me crea un gran no sé qué, pero sí me parece que está bueno que la gente más joven pueda interactuar con nosotros. Entonces siempre trato de abrirme, de tratar de hacer ciclos, o de invitar a gente a compartir escenario, o incluso a componer, qué sé yo. Es una cosa que trato de hacer, pero bueno. ¿Cuánto crees que influye el tema de la música en la sociedad? ¿O en los comportamientos actuales que tenemos? Yo no creo no sé, yo... La transmisión, esa pregunta... Sí, que influye, ¿no? Sí. Si la gente adopta de repente determinadas letras... O sea, quizás antes pasaba más de que nos apropiábamos de las canciones. Sí, sí, es probable, sí. Yo no creo que... Para empezar, yo no creo que la música y que el arte cambie el mundo. Salvo movimientos colectivos muy puntuales, en épocas muy puntuales de la peripecia humana, yo qué sé, lo que pasó en los 60, con todo el movimiento hippie, qué sé yo, y evidentemente, pero fue un momento muy particular del planeta, no es casualidad que en torno al año 68 haya pasado todo lo que pasó en Estados Unidos contra la guerra de Vietnam y con todo el tema del hippismo y la psicodelia, y en París estaba el mayo francés y acá en Latinoamérica había estallidos de diversos tipos sociales, pero también culturales. Y no siento que en este momento sea un momento que está pasando eso, ¿no? Entonces, bueno, me parece que la función del arte, y en el caso particular de la música y las canciones, es simplemente de tratar de aportar algo con que a uno ya le sirva y a ese o a esa le cambie la vida, porque en eso sí creo. A mí la música, pero no la mía, la música que escuchaba y que escucho, los libros que leí, las películas que vi, que veo, me hicieron mejor persona. Entonces, en ese sentido, de ahí a la sociedad globalmente la influya, no sé. Siempre soy muy escéptico cuando se dice, no, porque la gente hace tal cosa o la gente escucha tal cosa. Hay decenas, centenares, miles de gentes diversas, tanto que se habla de la diversidad, es así, ¿viste? A veces dicen, no, porque los jóvenes están para tal cosa, escuchan solo pachanga, o en el interior escuchan solo folclore, y no es así. Siempre, es como lo que te digo de la radio, ¿no? Siempre te dicen, la gente escucha a Pettinati, o mira a Tinelli. No, hay otra gente que escucha otra cosa. Capaz que son pocos, y los otros son muchos más, no importa. A esa gente que de repente es una minoría, está bueno que tenga sus opciones, ¿no? Claro, no siempre está bien o está bueno lo que consumen las grandes masas, ¿no? O también me gusta. Lo que se consume a nivel masivo es lo que se consume a nivel masivo, y bueno, no, uno individualmente no tiene la potestad de hacer nada respecto a eso. Normalmente, porque también a veces yo leo opiniones o escucho gente que dice, no, porque antes escuchábamos Pink Floyd y ahora escucha cumbia villera o escuchan reggaetón, no sé qué. Y en realidad en los 60 lo que más se escuchaba era Palito Ortega, y en los 70 era no sé qué, ¿viste? Normalmente la cosa más facilonga, más pegadiza, la que tiene poca letra, un estribillo muy pegadizo que se repite 50.000 veces, normalmente eso es lo que tiene más difusión.
Y una cosa un poco más elaborada, qué sé yo, no suele ser tan masivo. Salvo excepciones. Los Beatles, y perdón, pero es mi referencia inevitable. Los Beatles lograron justamente eso, ¿no? Hacer una cosa hipermasiva, sacudieron el planeta entero y a su vez fue una cosa de una creatividad y de una belleza artística impresionante. Pero no es lo que suele suceder. Fue la excepción a la regla. Claro. Walter, ya para ir cerrando, ¿en qué estás trabajando hoy? ¿Cómo te encontramos hoy? Y mirá, yo estoy cerrando un poco 2 años de presentaciones del último disco, en lugar de los distintos. Hice y estoy haciendo una gira por el interior, pude ir a Porto Alegre, he estado tocando acá en Montevideo, voy a hacer un último recital el 29 de noviembre en la sala Zabala Muniz. Estoy laburando un poco en eso, ya pensando en algunas canciones para un nuevo disco. Estuve componiendo cosas de coautoría con un colega de Porto Alegre que se llama Bebeto Alves. Él ya grabó 2 de las canciones que hicimos a medias en su disco que se llama Canción Contaminada. Te recomiendo fervientemente, está en Spotify y todo eso. Las quiso grabar en castellano, ¿no? Fue un gran homenaje, digamos, una cosa me dejó muy contento. Y bueno, esas 2 canciones seguramente yo voy a grabar mis versiones para mi próximo disco. Y estoy laburando en alguna otra cosa, estoy escribiendo una novela que por ahora está bastante verde. Le tengo que meter laburo. Yo soy un tipo que reconozco que soy poco disciplinado, me cuesta concentrarme, pero bueno, en cualquier momento retomaré un poco eso, porque todavía le falta. Básicamente eso. Bueno, muchas gracias, Walter, por recibirme. No, gracias a ustedes, arriba.